Hace miles de años, en el vasto y diverso territorio de lo que ahora conocemos como México, civilizaciones antiguas nos dejaron su legado, el cual es la literatura prehispánica. A través de códices, poesías y diferentes relatos orales, ellos fueron capaces de enseñarnos sobre sus creencias, costumbres y su relación con el mundo. En este viaje exploraremos un poco sobre las diferentes literaturas que fueron creadas y las que fueron encontradas, al igual que podremos saber un poco más sobre las civilizaciones antiguas que habitaban nuestro país. ¿Qué es la literatura náhuatl y Nezahualcóyotl? La literatura náhuatl es toda la creación literaria escrita en lengua náhuatl. Entre sus principales características, en sus obras se representa la cosmovisión preponderante para esta cultura. Nezahualcóyotl es el principal representante de esta literatura. Entre sus rasgos más representativos destaca la lírica, en la que expresa su contexto y relaciones diarias. Incan Amicowa, Incan Ontepetiwa, Inma Oncan Niau, Macaik Nimiki, Macaik Nipoliwi, Quinoc Tlamati Noyolo, Mikaki Incuicuatl, Miquita Inxoxitl, Macaín Cuetlauhua, Intlatilpac. Al indagar más y más dentro de la literatura náhuatl, expertos han encontrado a dos subgéneros, llamados épica náhuatl y lírica náhuatl. La épica náhuatl consiste en narraciones que son caracterizadas por la acción poética, pues hablan sobre los reyes, los guerreros y sus glorias. Por otro lado, la lírica náhuatl consiste de poemas náhuatl que son relacionados con el sentimiento religioso. Estos himnos de alabanza eran relacionados con la música, la poesía, la danza y, al analizarlos, expertos han encontrado que contienen rítmica, es decir, características estilísticas como las unidades métricas, las combinaciones, los acentos, el difrasismo, etc. Poesía épica. Esta se divide en tres partes: el ciclo texcocano, el ciclo tenochca y el ciclo tlaxcalteca. En el primero, en la poesía épica destaca la figura de Nezahualcóyotl y su búsqueda del conocimiento y la belleza, reflejando la grandeza cultural de Texcoco y su legado literario. En el ciclo tenochca, la poesía épica del ciclo tenochca celebra las hazañas de los mexicas, su valentía en las batallas y la fundación de Tenochtitlán, simbolizando su aspiración imperial y espiritual. Y por último, en el ciclo tlaxcalteca, la poesía épica narra la resistencia y valentía del pueblo tlaxcalteca contra las mexicas, así como su alianza con los españoles, resultando en su lucha por la autonomía y la identidad. A lo largo de la historia, los historiadores han podido encontrar diferentes escritos mayas, pero uno de los más importantes y los que más se conocen alrededor del mundo es el Popol Vuh, que este era un texto de tradición oral que pues hasta la época de la conquista había sido encontrado como en maya y con los jeroglíficos mayas, hasta que el fray Francisco Jiménez pudo traducir este Popol Vuh. En este se pueden encontrar diferentes datos históricos, tradiciones mitológicas, cosmovisiones, fábulas e historias sobre el desarrollo de la civilización maya. El Popol Vuh estaba dividido en dos partes. La primera hablaba sobre el origen del mundo y sobre su cosmovisión, y la segunda sobre las enseñanzas que les daban dos hermanos, uno que se llamaba Hanajpú y otro Ixpalenque. Ahora les hablaré acerca de Chilambalam. Chilambalam. Esto es una serie de libros redactados después de la conquista. Muchos expertos comienzan a dudar si en verdad se puede considerar parte de la literatura maya, ya que fueron redactados después de la conquista. Por esto, piensan que fueron influenciados por los españoles. Esto es lo que nos dice cómo vivía la sociedad maya. Su nombre, Chilambalam, proviene del libro sagrado del sacerdote Chilambalam. Depende de dónde se encontró cierto libro, recibe su nombre, en los cuales pueden variar entre Chumayel, Maní, Tizimín. El más conocido de los Chilambalam es el Chumayel, traducido por Antonio Mevis. Los Anales de los Sajil son un texto maya del siglo XVI que narra la historia del linaje noble Sajil, su migración, conquistas y la llegada de los españoles. Es clave para entender cómo Quiché intentaron preservar su cultura y poder durante la colonización.
El tercer y último subgénero de la literatura maya es el Rabi Narachi. El Rabi Narachi es un subgénero de los textos mayas que era representado con el teatro y que mantuvo su tradición oral a través de la conquista. Esta representación incluía la danza y el canto. Ahora bien, no es religioso y esto nos ha llevado a creer que lo que nosotros conocemos ahora como el Rabi Narachi no es igual a como lo conocían en aquellos tiempos. En otras palabras, ha sido manipulado. Esto es porque en esos tiempos todo texto o ritual era relacionado con la religión, algo que el Rabi Narachi no está relacionado con. En el siglo XVI, la llegada de los conquistadores marcó un punto de inflexión muy importante en nuestro país, dando inicio a un periodo de transformación en nuestra cultura, al igual que en nuestra literatura mexicana. Durante y después de la conquista, los escritores indígenas, españoles, mestizos plasmaron sus experiencias, ideas, luchas y visiones en el mundo de los textos, desafiando ya las narrativas coloniales. Tenemos desde las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, al igual a las obras poéticas y literarias de Sor Juana Inés de la Cruz. A continuación, hablaremos un poco más sobre qué conllevó este gran periodo de transformación y cómo es que contribuyó a lo que ahora conocemos como la literatura mexicana. Ahora les hablaré acerca de la conquista y su contexto. Bueno, con la conquista a México empieza la nueva literatura. Esta está bajo el Renacimiento, lo cual devuelve el centro al hombre, lo que ya ayuda a las nuevas aventuras humanas. Las cartas de relación. Estas nos hablaban acerca de sus costumbres en lo social, como en la guerra. Estas eran escritas por los conquistadores. Estas eran narraciones, por lo cual no cuentan con una estructura literal. Y hablando de los cronistas testimoniales, a diferencia de los peninsulares que se basaban en los hechos que les contaban, los testimoniales vivían todos esos acontecimientos. Los más conocidos fueron Bernal Díaz de Castillo y Fray Bartolomé de las Casas. ¿A qué nos referimos con esto? Que no fue una investigación o algo por el estilo, sino momentos que los escritores vivían y presenciaban. Durante la época de la conquista teníamos diferentes autores. Unos autores especiales se llamaban los cronistas peninsulares, que eran aquellos que llegaban de Europa a América para poder registrar un poco sobre lo que fue la conquista, los choques culturales, la combinación de culturas y los diferentes descubrimientos que iban haciendo, al igual que sus experiencias. 4 de los autores más importantes durante estas épocas fue Pedro Mártir de Anglería, Francisco López de Gómora, Antonio de Herrera y Antonio de Solís. Eran aquellos de los cronistas peninsulares que registraron mucho sobre la conquista. El primero al que pasaremos es Pedro Mártir de Anglería. Este escritor publicó su escritura en 1530, llamada Historia del Nuevo Mundo. Esta publicación o este escrito fue considerada la primera de su género. Luego tenemos a Francisco López de Gómora, el cual escribió la Historia General de las Indias en 1522. Esto fue basado en las cartas de relación que tenía Hernán Cortés. Entonces así tenemos un registro sobre esto y sobre esta situación que pasó en la conquista. Luego tenemos a Antonio de Herrera, el cual publica igual Historia General de Indias, aunque suena parecido el nombre, que no es lo mismo, fueron escritos diferentes, ya que fue registrado en 1601 y este fue basado en la Crónica de Nueva España, de Cervantes de Salazar. Luego tenemos a Antonio de Solís, que escribió la Historia de la Conquista de México en 1684, para poder aclarar algunas de las ideas que, de acuerdo con sus palabras, andaban oscurecidas y maltratadas en diferentes autores, ya que haciendo diferentes escritos y al pasarlos y registrarlos y publicarlos se hacían diferentes cambios, él consideró que su escritura era la más acertada y la más apegada a lo que él vivió y a lo que las personas con las que él estaba vivieron durante la época de la conquista. En estos textos principalmente se destacan los autores peninsulares, especialmente los que escribían sobre interacciones con los habitantes de la Nueva España. Otra rama de estos textos son los del teatro de evangelización. Este se destaca por la creación de obras dramáticas que busca enseñar a los pueblos originarios sobre la religión. Reconociendo lo difícil que ha de ser cambiar tus creencias por completo, decidieron que, para facilitar la catequización, representarían sus enseñanzas en ritos en los sitios sagrados y rituales de los pueblos originarios. Entre sus autores principales está Fray Andrés de Olmos, Fray Toribio de Benavente y Fray Juan de Torquemada. El primer gran poeta americano es Bernardo de Balbuena.
Todas sus obras fueron clasificadas como poesía épica y sus 3 poemas más destacados son El Bernardo, El Siglo de Oro y La Grandeza Mexicana. Ahora, lo que están a punto de escuchar es un segmento del poema La Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena. Hoy les estaré leyendo un poema de Bernardo de Balbuena, La Grandeza Mexicana. Pues qué diré de la hermosura y brío, gracia, donaire, discreción y aseo, altivez, compostura, atavío, de las damas de este alto coliseo, nata del mundo, flor de la belleza, cumplida perfección, sin del deseo, su afable trato, su real grandeza, su grave honestidad, su compostura, templada con suave y gran lleneza. Otro de los autores que tuvo una gran contribución a la transformación de la literatura mexicana durante la época de la conquista fue Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre de nacimiento era Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana y ella nació el 12 de noviembre de 1648 en Nepantla, Estado de México. Ella era hija de una madre criolla y de un padre español y desde muy pequeña los registros dicen que ella siempre tuvo una gran sed por el conocimiento, haciendo que ella aprendiera a leer por sí sola a los 3 años. En 1664 comenzó a servir a la virreina y esto le dio oportunidad para seguir aprendiendo y aprendió el idioma latín, al igual que empezó a introducirse a la vida religiosa. Para poder seguir estudiando, ella llegó a un convento, donde decidió ingresar para poder continuar con sus estudios, ya que durante esta época se esperaba que las mujeres eventualmente se casaran y tuvieran hijos, y Sor Juana no quería hacer eso con su vida. Entonces ella decidió que la mejor manera para seguir estudiando y seguir con su conocimiento era adentrarse a un convento. En 1667 ella entró al convento de las Carmelitas Descalzas, pero al sufrir una grave enfermedad se tuvo que trasladar al convento de Santa Paula, o mejor conocido como el convento de San Jerónimo. Ahí su talento literario floreció, y ya que durante estas épocas se hizo conocida por sus poemas y obras religiosas que escribió durante su estancia en el convento de San Jerónimo. A pesar de su gran éxito durante sus años de vida y obviamente sus años de muerte después, su vida siempre estuvo marcada por la tragedia, ya que en 1695 una epidemia azotó su convento y ella se dedicó a cuidar a sus hermanas enfermas. Eventualmente, ya que ellas la cuidaban, la llevó a contagiarse y a morir el 17 de abril de ese mismo año. La poesía fue su principal forma de expresión, ya que utilizó complejas figuras de lenguaje y referencias de mitología grecolatina. Esto no había sido ocupado anteriormente y por eso se considera que ayudó a la transformación de la literatura mexicana, ya que alcanzó una profundidad filosófica notable que generalmente no hacían los autores. Una de sus obras más destacadas fue llamada El Primer Sueño, que fue publicada en 1692. Y este fue un poema extenso de 975 versos y es considerado su trabajo más ambicioso, al igual que es el único que escribió que por puro placer. Luego, Sor Juana Inés de la Cruz es recordada no solo como una pionera de la literatura, sino que también como una defensora del derecho a la educación y al conocimiento para las mujeres. Ella es reconocida como las primeras mujeres que pusieron su conocimiento y el poder aprender y el saber encima de los valores que habían sido impuestos durante su época. Su legado sigue inspirando a generaciones en nuestros días, ya que ella es un ícono, podría decirse, feminista, ya que ella decidió seguir sus sueños y seguir aprendiendo y seguir escribiendo sus obras literarias, aunque la época y las reglas y lo que era común en la sociedad se lo impedía.